bienvenidos de nuevo al canal. En los próximos tutoriales os voy a enseñar a hacer la camisa y el pantaloncito este vaquero que me lo pedisteis muchas veces, que queréis saber cómo se hacía el peto. Este que es así con los bolsillitos a los lados, es que queda así, con sus bolsillitos. No lo puedo poner de pie porque si no, no lo veis. Pero bueno, va así con los bolsillitos, por detrás está así. Es muy sencillo, ya veréis que es muy sencillo. Como todas las cositas, cuando yo hago las cositas, las hago sencillas. Entonces nada, vamos a empezar con la camisa primero y luego hacemos los pantaloncitos, ¿vale? Bueno, los materiales para hacer la blusita son muy sencillos, ¿vale? Voy a ponerle una tela es una tela normal de algodón, es un popelín, ¿vale? Una tela que tengáis finita. Este es un popelín de dibujitos que vosotros os guste más. Una tela que tengáis por ahí de dibujitos para lo que es la camisa. Luego el cuello, se lo voy a hacer, esto es como una batista, una tela muy finita, la que usamos para las bajeritas de las muñecas, ¿vale? Una batista en color blanco porque le voy a poner el cuello, los cuellitos en blanco. Y botoncito, lo que queráis. Yo se los voy a poner de estos de clip, estos de presión, le pongo los celestitos. Pero igualmente le podéis poner velcro, le podéis poner botoncito cosido o lo que queráis, ¿vale? Entonces nada, vamos a empezar. Lo que hacer, como siempre, es pasar los patrones a la tela. Yo, como voy a hacerle el cuellito y los puños en blanco, pues he cogido, estos son los puñitos, son dos tiras, ¿veis? Son dos trocitos de 7 por 3 para hacer los puñitos. Y luego esto está en tela doble, ¿vale? Tengo en tela doble y he marcado los dos cuellitos, ¿vale? Y esto habrá que coserlo desde esta señal todo alrededor hasta esta señal, y está igual, ¿vale? Y luego ya se corta por el filito, se gira. Esto ya lo habíamos hecho muchas veces. Esta es la solapita esa que lleva por dentro el patrón, lo ponéis así, ¿vale? Con la tela doble y marcáis. Luego lo que es la espalda, ¿veis? Está la espalda y hay que cortarlo como a medio milímetro del patrón. Esto es lo que para cortarlo. Luego tenemos las dos manguitas y los dos delanteros igual, ¿vale? Cortamos a medio milímetro y la manguita les tengo señalado aquí el trocito donde luego voy a fruncir. Entonces voy a cortar los patrones y ahora vamos a seguir. Bueno, mirad, he cortado las piezas, ¿veis? Los dos delanteros, la espalda, los dos delanteros, las manguitas y el cuello. El cuello, como os dije, lo he cosido, lo he recortado, le he dado la vuelta, entonces me quedan así, ¿vale? Para luego ponérselo. De momento lo dejamos aquí en un ladito. Y esto igual. Y lo que he hecho es que los puñitos lo he doblado por la mitad, he señalado por donde luego lo voy a coser y le he señalado el centro. Porque siempre lo primero que hay que hacer es preparar lo que son las manguitas. Entonces, en las mangas le he echado, como os comentaba antes, de la señal que teníamos, le he echado un pespuntito así de estos súper flojitos, ¿vale? O sea, tienes que poner la puntada lo más ancha posible. La puntada ve que es muy larga. Y la puntadita es muy larga. Vale, pues la mía, por ejemplo, está la máxima es ar 5, ¿vale? Y eso sí, para que luego cuando tiremos de este hilo, pues se encoja así fácilmente. Entonces yo lo he hecho, le he echado 2 porque así es más, queda más mono. Cuando le echas 2 al tirar queda el frunce muy mono. Entonces es desde esta señal hasta esta señal le he echado 2 para luego tirarlo a la hora de ponerlo, cuando vayamos a ponerlo en la manga en la camisa, ¿vale? Entonces esto de momento lo podemos dejar así. Y en la parte del puño pues he hecho lo mismo, le he echado 2 pespuntes y esto ahora vamos a ir tirando. No sé si tiráis, tengo señalado el centro también. Entonces vamos a coger los dos hilos de arriba, dejamos los de abajo y si tiramos de los de arriba, ¿veis? Esto se va frunciendo, ¿veis? Va quedando fruncicitos. Y este igual. Podéis tirar del mismo entero, pero bueno, yo normalmente tiro mitad y mitad, pero ya os digo, podéis tirar desde este hasta el otro lado sin problema. Y voy a tirar, ¿veis? Para que quede fruncido. Entonces esto lo ponemos así, tenemos esto doblado, este sería el revés y está por el derecho, ¿no? Lo tenemos así. Entonces el centro lo voy a poner en el centro, este centro que tenemos aquí, pues pongo centro con el centro, ahí lo sujeto y esto lo vais frunciendo, vais poniendo el frunce bien
hasta que esto quede al filo. Es que es muy sencillo, creo que ya hemos hecho muchas camisas en este canal. ¿Vale? Así. Y ese es lo mismo, fruncimos, ponemos el fruncecito bien, ¿vale? Tenemos el puñito de esta manera. Entonces por esta señal, que es como medio centímetro más o menos, le vamos a echar un pespunte y luego lo vamos a sobrilar, ¿vale? Un zigzag por esta parte de aquí para que quede bien pulidita, ¿vale? Entonces voy a hacer lo mismo con las dos manguitas y luego, una vez que están hechas las dos manguitas, como siempre, es derecho con derecho, ponerle así y así y coserle los hombritos, ¿vale? Entonces voy a coserlo y ahora seguimos. Bueno, mirar, he cosido, veis los puñitos, lo he sobrilado y lo he planchado así para adentro, para luego cuando lo cosamos quede esto para adentro, ¿vale? Entonces están los dos puñitos y el delantero y la espalda, que he cosido los hombritos y lo he planchado con los hombros abiertos. Ahora vamos a ponerle las manguitas como siempre. Ya sabéis que es derecho con derecho, ¿vale? Esto lo vamos a poner así. En la costura es justo el centro, que coincida ahí, ¿vale? Esto lo vamos a echar para acá. Estos hilos los dejamos para luego fruncirlo. Esto lo ponemos aquí, hasta esta señal va sin frunce, ¿vale? Ponéis que coincidan. Vale, esto lo ponemos ahí, esto hasta aquí, que va sin fruncir. Y esta parte la ponemos igual, ¿no? Y vamos a poner que coincidan estas dos esquinitas. Y vamos a poner alfiler hasta la señal. O sea, yo pongo aquí y pongo otro aquí. Donde está la señal, que quiero que sea hasta aquí, que se frunza, ¿vale? Y ahora este trozo, tanto de este ladito, quizá con los hilos no sé si lo veis bien, ¿vale? Este trocito de aquí que está, ¿veis? Eso vamos a ir frunciendo con los hilos, tirando de los hilos. Vamos a coger una agujita, así separamos los hilos de delante y los de detrás, ¿vale? Los de detrás se quedan ahí y los de delante son los que vamos a tirar para fruncirlo y ponerlo al tamaño de la parte de aquí. Simplemente es eso, no es que sí, que lo hemos hecho muchas veces, ¿vale? Simplemente así. Luego ya quitamos, veis como he hecho aquí, que he quitado los hilos y así queda un frunce muy mono. Si le queréis hacer tablitas, le podéis poner tablitas, ¿vale? Unas pincitas, lo que queráis. Pero bueno, así quería enseñar, porque hay chicas que no saben a lo mejor cómo hacer el frunce. Y ahora simplemente vamos a coserlo por la señal que tenemos, ¿vale? Y con esta manguita vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, mirad, he cosido las mangas. Deciros que veis aquí no tiene, la verdad que no tiene mucho frunce. Me he dado cuenta que he estado cogiendo una manga que es más estrechita, entonces esta no tiene frunce. Yo pensaba que estaba haciendo esta, ¿veis? Esta manguita es más ancha de aquí arriba, entonces quedan los fruncecitos así. Pero esta se ve que el patrón que he cogido, como tengo dos, uno más ancho y otro más estrechito, que es más estrechito, entonces queda sin frunce, queda lo que es una manga normal. Queda una mijitita, pero no se nota apenas, ¿veis? Es muy sutil. Y ahora vamos a ponerle, una vez que ya está así, vamos a ponerle el cuello. El cuello tiene las señalitas, ¿veis? Marcamos el centro y las dos señalitas que tenemos aquí detrás, que esto es donde va luego a doblar. Bueno, pues ahí tiene que quedar el cuello, para que una vez que esto esté doblado no se monte. Así que hay que poner desde esta señal, ¿vale? Ponemos ahí, sujetamos ahí y luego lo llevamos hasta esta señal de aquí, la parte que tenemos ahí detrás. Y si esto lo vamos a colocar justo así, ¿vale? Este así y esta vendría en este lado, ¿vale? Lo colocamos ahí en la señal, esto lo ponemos en esta señal, esta puntita en esta señal de aquí y esto lo ponemos bien ahí, agarradito, así, ¿vale? Tendremos así lo que es el cuello. Podéis coserlo y luego ponerle esta pieza o ponerle directamente la pieza y coserlo. Eso ya como queráis. Si lo vais a hacer así, por ejemplo, esto vamos a ponerlo así, ¿no? Yo lo que voy a hacer es que le voy a pasar un puntito para sujetarlo al cuello. Una vez que esté cosido, pongo derecho con derecho, ¿vale? Esta pieza derecho con derecho, así, de forma que esté de centro, esto para acá, ¿vale? Y este
así para acá. Y coseríamos por aquí todo este centro y por ahí hasta aquí, ¿vale? Como eso, esto aparte lo hemos hecho muchas veces, así que voy a coser el cuello y ahora seguimos. Bueno, estaba grabando, bueno, en verdad no estaba grabando, creía yo que estaba... Estoy fatal. Bueno, lo único que he hecho ha sido lo que es la pestaña, que la he cosido con el cuello, la he vuelto, ¿vale? Le he dado la vuelta y queda de esta manera, queda así. Entonces estaba planchando con esto, que ya os decía que en el último reel que hice, que os visteis la planchita, que os pareció que era muy mona. Bueno, esta yo la compré en Amazon, pero era porque no quise esperar, porque sí, no tenía ganas de esperar un mes a que me llegara. Entonces la compré en Amazon, pero las venden en AliExpress también, ¿vale? Esta es de la marca Glover, pero hay otras marcas que serán exactamente igual y más baratas, ¿vale? En AliExpress. Entonces para estas cositas viene muy bien, porque son cosas muy pequeñitas y viene muy bien. Entonces yo lo que estoy haciendo, estaba planchando lo que es la pestañita esta, que lo que he hecho es simplemente darle la vuelta. Entonces estaba planchando y os decía que ahora tenéis, una vez que esté planchadito, tenéis que coserle por el filito un pespunte que coja por aquí debajo. O sea, levantáis el cuello, que esté esto así, y pasáis un pespuntito por aquí debajo, muy pegadito. Y luego, una vez que esté cosido así, esta parte de aquí la vais metiendo así para adentro, ¿vale? Le plancháis si queréis o no, como queráis, pasáis un hilito, ¿vale? Todo vais doblando para adentro, así, de esta manera, ¿vale? Que quede así, ¿vale? Y entonces, o bien le echáis un pespunte por aquí, así alrededor, o le pasáis, lo forráis con un hilito, lo vais pasando en una puntadita invisible y le vais forrando todo alrededor. Ya eso como vosotros queráis, ¿vale? Entonces voy a coserle esto y ahora seguimos. Bueno, veis, una vez que ya hemos cosido toda la parte del cuello, yo le he echado el pespuntito también. No le he echado el hilo, he echado los dos pespuntes que por aquí se ve así, ¿veis? Tiene uno por aquí y el otro que va por aquí debajo y queda así. Bueno, ahora simplemente, como siempre, ¿vale? Derecho con derecho, así, y vamos a coser las manguitas y el cuerpo, ¿vale? Ponemos aquí, sujetamos y este vendría exactamente igual, ¿vale? Y ahora vamos a coser así y para abajo, y está igual, desde aquí y para acá. Bueno, una vez que ya lo hemos cosido, simplemente le vamos a dar la vuelta. Yo lo he cosido y le he echado un zigzag, ¿vale? A las costuras. Entonces simplemente le damos la vuelta a las manguitas y yo lo que hago es que le voy a plancharle. Bueno, una vez que está, ¿veis? Esto vendría así y tendré las manguitas con sus puñitos. Ahora tenemos que coserle la parte de abajo. Le podéis poner un trozo de tela si queréis, si lo veis muy cortita. Yo lo que hago es que le coso, o sea, le doblo un poquito solo y le echo un pespuntito. O sea, yo lo doblo así, nada, una mijitita de nada, ¿vale? Como unos milímetros, le hago así y le echo un pespuntito, ¿vale? Todo, desde aquí hasta aquí, todo entero, ¿vale? Así un poquito y le echo un pespunte. Y luego lo vuelvo a doblar y le echo otro pespuntito. Entonces ya quedaría todo pulidito de aquí. Simplemente es eso, ¿vale? Pespuntito y luego otro pespuntito. Bueno, pues mirad cómo ha quedado. ¿Veis? Mira, le he echado el pespuntito que os dije, unos chiquitos, y luego lo he vuelto a girar y le he echado otro. Entonces queda un dobladillo, queda pulidito y queda finito. ¿Veis? Y luego lo que le he hecho es ponerle los botoncitos, que ya os digo que podéis. Yo se lo he puesto estos de clip porque me resulta más cómodo, queda muy mono, pero podéis ponerle de brochecitos normales con un botoncito cosido, ¿no? Lo que queráis. Ya vamos a probar. Bueno, os quiero enseñar, ¿veis? Que esta camisa, lo que os contaba antes de la manga, no tiene frunce porque es más estrechita. Esta porque la estaba haciendo más para el niño, que hace una parejita. Entonces el niño le he puesto que tenga menos frunce. Y este que es el de la niña, ¿veis? Es el mismo patrón, exactamente igual, solo que la manga es más ancha para que tenga el fruncecito. Pero veis, son así. Son cortitas porque como luego lleva el peto, pues no se ve el largo, ¿no? De todas formas, así cortita queda muy graciosa, ya veréis. Vamos a probársela. Esta es la niña, pero igual se lo voy a probar a ella. Ya luego cuando es que lo tengo el niño hecho todavía.
Bueno, es el cuerpo, pero la cabeza no. Y esto es una prueba. Tiene cara de malota. Tiene cara de mala con estos pelitos. Pero no tengo la duda. No sé si le pondré este, le pondré otro. Siempre la costurita, ¿vale? Para el centro. Y esto se lo pongo ahí. ¿Veis? Probé las manguitas. Están bien, ¿veis? Están anchitas, pero no son de las así abullonadas que le digo, ¿no? Estas son simplemente, bueno, una manguita normal y corriente. ¿Veis el larguito? Queda así porque luego lleva el peto, ¿vale? No le he puesto más botones porque del peto solamente se va a ver esto de aquí. Y bueno, el cuellecito que queda así. Por detrás. ¡Qué pelos! Queda así. Pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, comparte el vídeo, suscríbete al canal si no estás suscrita y nos vemos en el siguiente tutorial, que será el de los pantaloncitos. ¡Chao!